Llegó la hora de conocer las informaciones más destacadas del continente americano. Acompáñennos a recorrer y analizar lo que nos une, nos preocupa y nos enorgullece como hispanoamericanos. Bienvenidos a Américas Noticias con Vladimir Kissinger. Muy buenos días, feliz tarde y mejor noche para todas aquellas personas que nos están acompañando en una nueva oportunidad a través de Américas Noticia, en nuestra edición número 652, en la que desde ya les digo, tenemos información muy completa, muy variada, tocando temas o países como Ecuador, Colombia, Estados Unidos, Panamá y por supuesto Venezuela. Tenemos muchísimo que hablar. Seguramente el primer bloque vamos a estar, discutiendo, analizando nuevamente las implicaciones en torno a los movimientos políticos, legales y electorales en Colombia. También información de sucesos, y en la segunda parte tendremos oportunidad de analizar lo que ocurre en Venezuela en términos de su crisis sanitaria, una de las peores de su historia. Me atrevería a decir que es la peor de su historia contemporánea, pero también la notificación que ha emitido el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio se la ha remitido a la Asamblea Nacional Venezolana, el Poder Legislativo, para que autorice o no la continuación de la investigación en contra o el juicio en contra de Nicolás Maduro. En fin, tenemos muchísima información. A ustedes les invito a no despegarse de esta hora de programación. A los que nos acompañan a través de nuestros medios digitales, sobre todo el Facebook Live, que sé que me están viendo en este preciso instante, invitarles a compartir el programa, pero más allá de compartir el programa es justamente compartir con nosotros a través de sus opiniones, de sus comentarios y también de sus preguntas. Las últimas 24 horas en Américas Noticias. Bien, y hablando de las últimas 24 horas, debemos comenzar con una mala noticia. Y la mala noticia tiene que ver con este grupo de periodistas que desaparecieron en la frontera entre Ecuador y Colombia, y que pues el grupo disidente de la FARC ha dado a conocer que fueron asesinados, que murieron estos tres periodistas ecuatorianos del diario El Comercio. Menciono sus nombres: Javier Ortega, de 32 años, Paul Rivas, de 45, fotógrafo, y Efraín Segarra, de 60 años. Los tres estaban secuestrados. Ustedes recordarán cuando hicimos esta denuncia pública. Además, haciendo la denuncia en el contexto de entender a una Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia, la FARC, la cual, pues aunque se hace llamar la disidencia de la FARC, la realidad es que siguen operando, y no solamente que operan en suelo colombiano, sino además operan en suelo incluso ecuatoriano y venezolano. Y no solamente la FARC, ver por ejemplo el Cartel del Golfo, como también opera entre Colombia y Panamá. Vamos a estar hablando del Cartel del Golfo, y también el ELN, que se ha instalado incluso con medios de comunicación, se ha instalado en Venezuela, y tenemos evidencia, tenemos información concreta que queremos compartir con todos ustedes. Pero bueno, el hecho es que han sido asesinados, no podemos decir que haya sido de otra manera, en cautiverio. Pues estos periodistas, Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra, los tres ecuatorianos secuestrados, como les digo, por la guerrilla de la FARC, y pues en el marco de la presencia militar en la frontera han sido asesinados. De hecho, el gobierno ecuatoriano no ha confirmado la información. De hecho, su comunicado oficial, que se emitió apenas 2 horas después de haberse conocido esta información, a través, por cierto, de un comunicado también de este grupo disidente de la FARC. Por cierto, para los que quieran saber un poco más de detalle, se trata del Frente Oliver Siniestra de la FARC, que opera entre Colombia y Ecuador. Y es que recordemos que no solamente hablar del asesinato de estos tres, mis colegas periodistas, que le enviamos un abrazo a sus familiares, a sus amigos y también a sus compañeros de trabajo, especialmente del diario El Comercio, sino también ver o recordar lo que ocurrió en la población de Esmeraldas, al norte de Ecuador. Si mal no recuerdo, San Pedro, no se me va el nombre completo de la población como tal, pero es el sector de Esmeraldas, donde hubo un atentado terrorista. Originalmente se había dicho que se trataba probablemente del narcotráfico en la zona fronteriza. Dio con la baja de al menos 8 oficiales
policiales, pero que posteriormente se pudo determinar, se pudo comprobar que se trataba de un ataque de la FARC. Esas FARC que supuestamente están desmovilizadas, que supuestamente ya no tienen armamento, ya no tienen poder bélico, pues siguen dándole, llenando de luto a la familia latinoamericana, no solamente la colombiana, sino la latinoamericana en general. Bueno, en esta oportunidad se trató del Frente Oliver Siniestra. Como les comentaba, el gobierno ecuatoriano ha sido muy cauto a la hora de hablar sobre este tema. Ha dicho que va a investigar, va a comprobar que esta información sea real. Y de hecho, fíjense algo importante, este grupo de la FARC responsabiliza. Imagínense hasta el punto al que hemos llegado, se parece mucho a las declaraciones que se daban cuando estaban en plenas operaciones. Responsabilizan a las autoridades tanto ecuatorianas como colombianas por lo sucedido. Ellos dicen que, aunque ya venían negociando con autoridades de ambos países para entregar supuestamente a los periodistas, pues no cesaron las incursiones militares en la zona hasta llegar a un enfrentamiento que dio con el asesinato de estos 3 periodistas ecuatorianos. Por supuesto, algo que lamentamos profundamente, además lamentarlo y a la vez entender que lo que ocurre en Colombia, la paz en Colombia no se alcanza solamente con una firma. La paz en Colombia va mucho más allá de ello, y uno de los elementos que sin duda alguna tiene que liderar, digamos, este proceso, tiene que ser el uso de la fuerza, incluso hasta letal, por parte de los cuerpos de seguridad, porque aunque esto tenga implicaciones también importantes en términos de la paz interna, de la seguridad interna, la realidad es que este tipo de grupos terroristas, narcotraficantes, insurgentes, siguen haciéndole profundo daño a nuestras sociedades. Fíjense que, bueno, hablando justamente de este tema, de los ataques y las implicaciones que hay en torno a la violencia en Colombia, una Colombia que le ha cambiado un poco la cara, si se quiere, luego de estos años con Juan Manuel Santos. Conocimos una Colombia cuando Uribe, en la que pues se hablaba sobre ese gran eslogan que decía: Colombia, el único miedo es que te quieras quedar. A la Colombia que vivimos hoy día, que ha ido cambiando paulatinamente, algunos dirán para bien, otros dirán para mal, pero el hecho es que la violencia se ha mantenido, y no solamente que se ha mantenido, sino que sigue en el tapete colombiano. Fíjense que adicionalmente al asesinato de Javier Ortega, de Paul Rivas y Efraín Segarra, quienes por supuesto insistimos, elevamos nuestras oraciones por su descanso eterno y también nuestro abrazo fraterno a sus familiares. Bueno, también 8 policías colombianos han muerto en un nuevo ataque armado en el noroeste. Ya en este caso no estaríamos hablando de la FARC, pero sí de otro de los grupos que se han dedicado a crear terror en Colombia, y tiene que ver con el Cartel del Golfo. Aunque hasta ahora la autoría no se haya confirmado, pues uno de los grupos más poderosos en el noroeste de Colombia justamente es el Cartel del Golfo, quien podría estar detrás de esta masacre a 8 policías, también con un explosivo. Estos policías acompañaban a funcionarios de la Unidad de Restitución de Tierras. Como les comentaba, no se conocen al momento los autores del ataque. Ellos fueron emboscados, como ha ocurrido cobardemente en otras oportunidades. Y justamente hablar, por ejemplo, de este Cartel del Golfo, un cartel sumamente peligroso. De hecho, es el clan más buscado del país, más buscado de Colombia, desde que llegó a su fin las Autodefensas Unidas de Colombia en el 2006. Fíjense que parte de mis anotaciones está en que este cartel opera en toda la zona fronteriza, el noroeste, insisto, entre Colombia y Ecuador. Utilizaron explosivos. Esto fue en San Pedro de Urabá, departamento de Antioquia. Lamentándolo mucho, seguimos día a día presentando este tipo de informaciones lamentables. Este clan del Golfo, como les digo, que opera entre Colombia y Panamá, es la mayor banda criminal y narcotraficante de origen paramilitar en Colombia. Y esta agrupación delictiva pues sigue operando con muchísima fuerza, al igual que el ELN,
al igual que las disidencias de la FARC y otros grupos narcotraficantes que han visto en este acuerdo de paz una posibilidad para tomar espacios que pues naturalmente habían perdido toda vez que eran dominados por el grupo guerrillero y terrorista de las FARC. Bueno, pues estas cosas están sucediendo, lamentándolo mucho. Fíjense que el día de hoy, en este primer bloque, a ver si ustedes también comparten con nosotros su opinión, nos hemos dedicado a retratar la violencia en Colombia emitida por distintos actores, ya no solamente hablar de la FARC, sino también hablar, como lo acabamos de hacer, del Cartel del Golfo. Arrancamos con la FARC dando a conocer el asesinato de estos 3 periodistas ecuatorianos, una FARC que trabaja, que opera ilegalmente también en suelo ecuatoriano, que secuestra, que extorsiona, que asesina y que sigue allí. Por otro lado, subiendo, nos vamos al noreste del país, ni siquiera noroeste, noreste del país, y nos conseguimos a grupos delictivos, a bandas del crimen organizado, como este Cartel del Golfo. Pero es que esto no termina allí, y hablamos de Colombia-Panamá, Cartel del Golfo, Colombia-Ecuador, la FARC, pero ahora vámonos a Colombia-Venezuela. Es decir, por eso es que para nosotros es tan importante saber qué va a ocurrir el próximo 17 de mayo. Es fundamental saber qué va a ocurrir en Colombia, porque de lo que ocurra en las elecciones colombianas, no solamente Colombia se verá afectada para bien o para mal, sino también sus vecinos, también su región y también el continente. Fíjense que hay una nota muy preocupante, no revela, mejor dicho, mayor información con la que no contáramos, ya la teníamos en manos, y es que pues el ELN opera, su dirigencia, la cúpula del Ejército de Liberación Nacional, de la guerrilla, de otra de las guerrillas, la segunda guerrilla más grande de Colombia, opera desde suelo venezolano. Y no solamente que operan desde suelo venezolano, lo más preocupante en todo esto no es que puedan entrar por alguna trinchera con alguna curiara, una pequeña embarcación en algún río en la frontera colombo-venezolana, sino que a juicio de la ONG venezolana Fundaredes, una ONG que ha estado revisando, siguiendo minuciosamente las operaciones de la guerrilla del ELN en Venezuela, pues ha denunciado ya públicamente, ya lo ha hecho en 2 oportunidades, que el ELN es propietario de 5 emisoras de radio comerciales en Venezuela. Así como ustedes lo escuchan, por más imposible que parezca. ¿Por qué? Porque el control supuestamente del espectro radioeléctrico lo tiene el régimen de Maduro, quien se supone que lucha en contra de toda aquella organización delictiva transnacional. Pues bueno, la realidad es que esa posibilidad de hacerse con emisoras de radio en Venezuela es una posibilidad real, y solo con el concurso, y hay que decirlo muy seriamente, con el concurso del régimen de Maduro, con el concurso del chavismo en Venezuela. Sino de qué otra manera fuese posible que estos individuos de la FARC, del ELN, pues posean emisoras de radio en Venezuela, ya comprobado por Fundación Redes o Fundaredes, y además se ha entregado las pruebas, se han consignado por ante la Asamblea Nacional Venezolana. Además hay pruebas, y lo tenemos acá también. La Razón de México publica una nota hablando sobre la entrega de comidas y reclutamiento en Venezuela por parte del ELN. Pero entonces fíjense, son 5 emisoras, y ya voy a incorporar los comentarios. Gracias por estar allí conectados. ¿Y cuáles son los propósitos fundamentales? El primero, difundir el mensaje que promueve la actividad insurgente. Es decir, además, hay un tema de adoctrinamiento, hay un tema de mensaje institucionalizado, de las acciones concretas por parte del ELN. Se pueden imaginar operando libremente en un país pues al que no pertenecen, con un problema que no le corresponde,
como si fuera poco, bueno, también tener que estar viviendo el drama, ya no solamente hablar de la frontera, porque ustedes seguramente me dirán, bueno, pero la frontera colombo-venezolana tradicionalmente ha vivido bajo este tipo de realidades, sí, pero es que ya no solamente ha quedado en la frontera, ya son 5 estados del país. Entre los 5, al menos 2 o 3, los más importantes del país, ya tienen presencia en medios de comunicación social por parte del ELN. Fíjense que les decía, uno de los puntos, difundir mensajes que promueven la actividad insurgente. El segundo punto, incitan a jóvenes, esto es lo que más nos preocupa, bueno, el primer punto también, por supuesto, pero incitan a jóvenes a unirse al ELN, están reclutando a nuestros jóvenes desde Venezuela. Y qué trabajo tan fácil, además, y tan económico, porque cuento con las emisoras en el país, en Venezuela. Tengo mi centro de operaciones, de dirección de operaciones en Venezuela a buen resguardo, porque no me va a atacar ningún cuerpo militar, ningún cuerpo oficial. El gobierno colombiano no tiene la potestad para poder ingresar. Estamos lo suficientemente lejos como para que no nos ocurra lo mismo que le ocurrió a Raúl Reyes de la FARC ahí en la frontera ecuatoriana, porque además se han acostumbrado a utilizar como escudos los países vecinos. Bueno, pues en este caso, qué conveniente es cuando tengo una migración masiva, la más grande de la historia de Venezuela, al país que mayor cantidad de venezolanos está recibiendo, que es Colombia, a través de su frontera noroeste, una frontera noroeste que hoy por hoy está controlada por el ELN. Lo hemos visto, por ejemplo, con los intentos de militarización, por los ataques y atentados también a cuarteles policiales. Bueno, el ELN los adoctrina, espera que lleguen por sí solos, llegan a suelo colombiano, al norte, en este caso sería creo que el norte de Santander también, y pues sencillamente aprovechan para reclutarlos. Bueno, pues ¿cuál sería la promesa? Ustedes están llegando sin siquiera $10 en el bolsillo, tienes una esposa, eres un joven, tienes 2, 3 hijos, vente con nosotros a la guerrilla del ELN, comienza a trabajar con nosotros y vas a tener comida, vas a tener refugio, vas a tener educación para tus hijos, y pues sencillamente están consiguiendo en sus hermanos venezolanos una nueva fragua de guerrilleros, en este caso el ELN, que van a importar los propios problemas de Venezuela y sumárselos a los que ya vive de por sí la guerrilla en Colombia. Entonces, son 5 emisoras, como les comento. Esta denuncia ha sido interpuesta ante la Asamblea Nacional. ¿Y cuáles estados? Porque seguramente se estarán preguntando cuáles son los estados en los cuales se encuentran estas emisoras. Y quiero destacar, por ahí veo que Tracy nos dice justamente que esto está pasando hace rato, por supuesto que lo sabemos, pero hay 2 cosas que sí son nuevas. La primera, entender cómo se han multiplicado los medios de comunicación que le pertenecen al ELN en Venezuela. Esto sí no es antiguo, al menos no era público y notorio. Y el segundo elemento es entender que como es una novel migración venezolana, pues ahora aprovechan y los reclutan. Bueno, ¿cuáles estados están implicados? Apure, mi querido golpeado estado Bolívar, el estado Amazonas, el estado Barinas y nada más y nada menos que el estado Zulia. Entender, por ejemplo, el estado Bolívar y el estado Amazonas, pero especialmente el estado Bolívar, no solo por extensión geográfica, sino también por las características y las riquezas que tiene, como una fuente también además para extracción ilegal de metales preciosos, de minerales preciosos. Es decir, esta gente está viendo en Venezuela una Venezuela débil y disfuncional, una Venezuela profundamente golpeada, porque bueno, quedó desmontada su estructura como tal, de nación, de Estado, quedó desmontada. Pues están viendo en ella a un país indefenso del cual se le puede hacer cualquier cosa, se puede ultrajar sin mayor problema, porque además cuenta, insistimos, porque no puede haber otra respuesta ante tal tema, cuenta con la complicidad activa o pasiva, usted saque sus conclusiones, de las autoridades que tienen que ponerle coto a este tipo de situación. ¿Cuáles son las emisoras? Radio Frontera 105.5 FM, Radio Insurrección Caribeña, imagínense hasta el nombre, ni lo cuidan, 94.7 FM, 90.1, 95.5, 96.7 FM, todas además circuitos FM que, créanme, por experiencia propia, qué cosa tan difícil lograr hacerse con una
emisora FM en cualquier parte de nuestro continente. Bueno, así las cosas, voy a incorporar algunos comentarios y saludos para seguir hablando del drama colombiano y por supuesto cómo nos afecta al resto de nuestros países. Hablamos de Ecuador y de Colombia, hablamos de Panamá y de Colombia, acabamos de hablar de Venezuela y de Colombia y nos queda también otro punto más sobre el tema colombo-venezolano. Arsenia nos saluda, Berta María Araujo también, Natacha Medina, un abrazo para ti, Milton Valderrama, José Guerra, Hilda Fernández, también Mónica Salazar, Zuli Quiñones, Lola también, Armero Cruz, María de Lourdes Landaeta, Alicia Guíñez, José Silva Ramírez, también como siempre, María Lourdes nos dice, bueno, sobre un video, no sé cuál será, pero bueno, buenísimo que estés por allí. Joan Torrealba también nos saluda desde Venezuela, Walter Nieves, Emerson Tafur, también como siempre en nuestro canal de televisión digital CNC Florida Central, Cristina Alemán, Mariligia Marín, Paola Gómez, Paola Moncada, Tracy nos saluda, de hecho Alfredo Guillén dice, ni hablar de la toma de sitios del ejército por parte del ELN, correcto, también nos saluda Judith y Paola Moncada nos dice, lo que le falta a Maduro es también lograr que a través de la guerrilla mantenerse en el poder, manteniendo al pueblo ahora acorralado por los grupos narcoterroristas colombo-venezolanos. Qué dolor, no veo ninguna luz al final del túnel. Gracias por tu comentario, Paola, muy sentido, por supuesto. Bueno, Tracy justamente nos puntualiza que esto viene pasando hace rato. Leticia Ortega también por allí. Orlando Fuenmayor nos dice, hoy en el debate presidencial del Pacífico en Buenaventura, en Colombia, faltó Duque al mismo. Curiosamente, quienes fueron no atacaron fuerte la detención de Jesús Santrich, pues todos apoyaron el acuerdo de paz, un buen punto que nos trae Orlando Fuenmayor y justamente lo que destacábamos el día de ayer, cuáles eran las respuestas evasivas, muchas de ellas de los candidatos presidenciales en torno a la detención de este líder guerrillero de la FARC. Oscar Llegues también, Miguel Eduardo, Tracy justamente nos dice, Guasdualito también está viviendo eso, Luis Quirós, Garrison Maita, un abrazo, bienvenido a tu casa, Garrison, Godofredo también como siempre nos saluda, Elías Prato y Raquel desde Australia. Bueno, con esto cierro la primera parte, no se me vayan a ir porque en la próxima vamos a continuar destacando ahora dos elementos fundamentales. El primero, el que tiene que ver con otras operaciones por parte del ELN en Venezuela. Esto no ha terminado, hay muchísimas cosas que tendríamos pues que presentarles y por acá estoy buscando aquí parte del material que queremos tenerlo para la segunda parte. Y el segundo vamos a estar hablando de la Colombia electoral. Se siguen moviendo los números en Colombia en torno a lo que pueda significar ya pues definitivamente pues las próximas elecciones que están por vivirse en Colombia. ¿Alguno de los candidatos ganará la primera vuelta? O si por el contrario, pues todavía falta esperar. Son elementos, son preguntas que nos hacemos y que seguramente tendremos oportunidad para conocer su opinión en la segunda parte del programa. Así que les invitamos, no se vayan, quédense con nosotros que en solo instantes regresamos con muchísimo más de América es Noticia, nuestra edición número 652.